El Señor les bendiga, comunidad, familia. Qué gusto saludarles una vez más y pasar este tiempo para ser edificados juntos en el crecimiento del conocimiento de Dios. La palabra de Dios nos está desafiando y nos lleva cada día más a avanzar en nuestro desarrollo espiritual. Es un privilegio ser el pastor de ustedes y poder contribuir en el crecimiento, en la búsqueda y en el desarrollo de tu vida. Somos un solo cuerpo, constituido por diferentes partes y también con diferentes dones que el Señor nos ha dado. Es un placer invertir mi tiempo y todo lo que soy en tu vida, esperando en el Señor que haya un fruto abundante, empezando con tu familia y con todos los que te rodean. Seguimos en el estudio de Gálatas. En este tiempo estaremos estudiando los versículos que están incluidos en el capítulo 6, del versículo 6 al versículo 10. Pablo termina su sección anterior y que terminamos el video hablando de esto. Cada quien se hace responsable de su vida. Pero también la palabra nos habla que parte de esa responsabilidad es ayudar a llevar las cargas de otros. Esta metáfora y esta parte tan clara con la que Pablo nos está hablando, somos un solo cuerpo como lo maneja en su carta a los Corintios, y también ahora vamos unidos y llevamos las cargas unos de otros. Cada uno de nosotros tiene diferentes dones, cada uno de nosotros tiene diferentes capacidades y diferentes fortalezas. Y en este caminar, en este viaje cristiano y en este viaje de la vida, se hace más ligera la carga cuando nos ayudamos mutuamente. Y hablando en este contexto, Pablo hace referencia en el capítulo 6, en el versículo 6, que es el primer versículo que vamos a estudiar. Pablo dice: todo aquel que es instruido en la palabra de Dios, comparta de todo lo bueno con el que lo instruye. Me gusta mucho una frase en su comentario Los Gálatas de F.F. Bruce que dice: el maestro libera a su alumno de la ignorancia. Esta es la labor de compartir la palabra de Dios. Este es el propósito de enseñar el mensaje y de compartir el evangelio. Liberar de la ignorancia. Ahora, Pablo no está haciendo referencia a aquel que escucha una vez la palabra y se acabó, no, sino de aquel que está siendo instruido constantemente en la palabra. Pablo está hablando acerca de los Gálatas y viene prestando su atención en los capítulos anteriores acerca de los judaizantes, aquellas personas que vienen de fuera y que quieren perjudicar la fe de los Gálatas. Pero ahora Pablo está haciendo referencia a aquellos que los están instruyendo fielmente. A aquellas personas que están puestos en Gálatas para guiarlos a través de la doctrina verdadera y de la palabra de Dios. Ahora, Pablo hace esta referencia. Aquellos que están siendo instruidos por la palabra o en la palabra deben de compartir de todo lo bueno. Te decía la frase de F.F. Bruce, dice: el maestro libera al alumno de la ignorancia y el alumno libera al maestro de la preocupación. Este es el enfoque que Pablo está dando. Predicar la palabra de Dios, instruir en la palabra de Dios, compartir el mensaje del evangelio, sin lugar a dudas es algo que requiere el 100% de todo nuestro tiempo. Muchas veces nosotros pensamos que alguien que instruye en la palabra de Dios está sacando de sus ideas algo para darnos. Sin embargo, quien realmente predica el evangelio y la palabra, estudia la palabra. Y para poder compartir la palabra de Dios se requieren tiempos de búsqueda, oración y un estudio profundo de las Escrituras. Muchas veces tú puedes pensar: oye, qué sencillo compartir la palabra. Agarras la Biblia, la lees y compartes lo que tú piensas que debe de ser compartido. Pero estudiar la palabra, profundizar en las Escrituras y buscar que demos el contexto correcto y el mensaje que la palabra nos está diciendo, eso requiere mucho esfuerzo. Cada uno de nosotros como maestros de la palabra estamos invirtiendo nuestro tiempo, estamos invirtiendo todo lo que somos para poder formar al hombre, a la mujer que escucha el mensaje a la imagen de Cristo. ¿Te das cuenta de este desafío tan grande? Pablo está consciente de esto. Pablo está hablando acerca de la responsabilidad que tenemos nosotros al ser instruidos por alguien en la palabra de Dios, porque nosotros tenemos la responsabilidad de liberar a los maestros de sus preocupaciones.
Muchas personas piensan, y claro, la mayoría de los comentaristas y muchos eruditos consideran que lo que Pablo está diciendo de compartir todas las cosas buenas tiene que ver con ese crecimiento que se está teniendo, con esas palabras de ánimo y de fortaleza, porque no hay mayor gozo para un maestro de la palabra que el saber que sus alumnos están creciendo espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, que la palabra está penetrando en su corazón y que está rindiendo el fruto que debe de rendir. ¡Oh, qué alegría es saber que quien recibe la palabra está siendo instruido, confrontado y está creciendo en su vida! Pero no solamente es en el tenor de decir y de compartir tus crecimientos y tus logros, sino también Pablo está haciendo referencia a esa contribución económica en la cual los maestros se liberan de sus preocupaciones. Si un maestro, como dice el pastor Timothy Keller, si el maestro es sostenido a tiempo completo, si un maestro es sostenido económicamente a tiempo completo, ese maestro de la palabra va a beneficiar a todo el cuerpo. Pablo se está refiriendo enfáticamente a que el maestro debe de ser responsable de la libertad o de la liberación, de la arrogancia y de la ignorancia en el alumno. Pero el alumno contribuye en este crecimiento para que el maestro deje de estar preocupado por otras cosas. Enseñar la palabra de Dios es tan demandante que en el capítulo 6 del libro de los Hechos, los apóstoles estaban viendo inmersos en un conflicto administrativo. Las viudas de los griegos se quejaban que ellos no recibían el alimento y los apóstoles estaban procurando administrar esto y se dieron cuenta y dijeron: esperen un momento, no podemos nosotros descuidar la predicación de la palabra por servir las mesas o por administrar los bienes. Vamos a buscar a hombres justos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de fe, que ellos sean los que administren los recursos y nosotros nos dedicaremos a la palabra de Dios. Y de esta forma, los apóstoles perpetuaron el mensaje. Así de importante es esto. Cuando un maestro de la palabra, cuando alguien que te instruye en la palabra, cuando un líder, cuando un pastor no está teniendo preocupaciones ajenas, solamente el enfocarse en enseñar la palabra de Dios, te aseguro que verás fruto en todo lo que tú haces. Porque la palabra de Dios llegará limpia, pura y también sobre todas las cosas estará enfocado en lo que se debe de enfocar. Ahora, Pablo dice, esta palabra es muy importante subrayar. Pablo dice, comparta de todo lo bueno. Pablo no está hablando como una obligación de salario. Escucha, liberamos a nuestros maestros de la palabra de las preocupaciones económicas, pero no como un pago. La palabra que está usando Pablo es koinoneo, tener comunión. Es decir, no como un pago, sino como un equipo, un intercambio saludable. No me pesa liberar de la preocupación económica a mi maestro, porque él tampoco me lo está pidiendo, ni me lo está rogando, ni estoy sosteniendo o manteniendo a un perezoso. ¿Te das cuenta de esto? O sea, sí estoy siendo instruido. Pablo es muy claro. Número uno, quien te está instruyendo en la palabra no te está entreteniendo, no te está manteniendo enfocado lejos de Dios, sino que te está instruyendo en la palabra de Dios. Y lo siguiente, Pablo dice, con alegría y con regocijo, parte de la comunión del cuerpo de Cristo es: el maestro te libera de la ignorancia y tú lo liberas de las preocupaciones. No como un pago, no como una obligación, sino en medio de la convivencia del cuerpo de Cristo, con los dones que Dios te ha dado como maestro e instructor de la palabra, yo estoy siendo edificado. Pero con los recursos económicos que Dios me ha dado en mi trabajo y en otras cosas que yo puedo hacer, contribuyo a que te liberes de la preocupación. De esta manera, es el sentir que estamos estudiando y lo que Pablo está diciendo. Muchas veces nosotros no consideramos que aquellos que están instruyéndonos en la palabra tienen necesidades. Hay necesidades de pagar la luz. Muchas personas piensan, es que es un hombre de fe y Dios le habrá de proveer. Sí, pero si tú eres parte de una congregación
El pastor es responsable de tu alimento espiritual. De eso no hay duda. Y un día, como pastores nosotros y como maestros de la palabra, le vamos a dar cuentas a Dios del alimento espiritual que les estamos ofreciendo a la congregación. Pero un día también Dios va a juzgar a la congregación por el alimento físico que el pastor y su familia están recibiendo. ¿Cuántas veces tu pastor o algún maestro o quien te está instruyendo en la palabra te está compartiendo la palabra de Dios y está pensando: ¿cómo habré de pagar la luz? ¿Cómo habré de pagar el servicio del agua? ¿Cómo habré de pagar el internet? Y el plan del Señor no es que el pastor o el que instruye en la palabra esté preocupado en ese enfoque. No va a suceder un milagro que mágicamente el dinero aparece en la vida de los pastores, sino que es parte del cuerpo y de la forma en la que Dios ha instituido la iglesia. El pastor instruye en la palabra, libera de la ignorancia, y el pueblo, la congregación, quienes son beneficiados de esa enseñanza, le benefician a liberarlo de la preocupación física o económica. Esta es la dinámica y la forma en la que Dios lo ha establecido. Muchas veces no escuchamos hablar de la economía y no hablamos del sistema que Dios ha establecido, pero aquí Pablo toca eso. Y es importante mirarlo, porque no solamente es beneficiado quien lo recibe, sino quien lo da. Pablo después sigue hablando del versículo 7 en adelante acerca del lenguaje agrícola. El que siembra recibe una cosecha. Eso lo vamos a ver unos minutos más adelante. Pero en esta dinámica tenemos que poner bastante atención. Si estás siendo instruido por la palabra o en la palabra, debes compartir con todo, de todo lo bueno, con el que te instruye. Pablo habla acerca de esta koinonía, como una comunión, no como obligación. No te deben de obligar a hacerlo. Debe de nacer de un corazón sincero, redimido por Cristo y que vive por el Espíritu. Seamos generosos. Entonces, Pablo nos hace esta referencia. Habla y usa la palabra koinoneo, por comunión. Eres parte del cuerpo y quiero suplir una necesidad que hay en ti. El maestro dice, hay una necesidad de la palabra en ti. El alumno dice, hay una necesidad económica que yo puedo suplir. ¿Cuál es la actitud? Pablo nos habla y nos dice de esta forma, no con tristeza ni por obligación, pero sí con una convicción, una decisión de obedecer a Dios. El compartir de todo lo bueno incluye o es un apoyo económico. Si me acompañas con la palabra de Dios y vas conmigo a 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, Pablo dice esto: el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Quien está enseñando en la palabra y quien predica el Evangelio, el Señor ha ordenado que vivan de este ministerio. Y antes de que nuestras mentes den vueltas y podamos decir, oh, pero ¿por qué? Porque instruir a alguien en la palabra de Dios es vertir toda nuestra vida y todo nuestro tiempo. La predicación no es la actuación de una hora. Son 20 años de preparación. Es por eso que es muy saludable, como hemos estado mencionando, que un recién convertido no comparta la palabra de Dios, sino que alguien que no solamente conoce la Biblia o lee la Biblia y le queda aquí en la mente, sino que la predicación viene acompañada de toda una vida de experiencias en el Señor y con un corazón sano, con un corazón lleno de la palabra, pero también con un corazón guiado por la palabra. Esa es la gran diferencia. Por eso Pablo dice, quien predica la palabra y quien instruye en el Evangelio, es necesario que viva de ese ministerio. Volvemos al punto anterior. El hombre o la mujer que está enseñando la palabra, el hombre que está instruyendo en la palabra, está trayendo libertad y también él debe de ser liberado de la carga económica. Porque, mira, me encanta cómo Pablo lo dice. Estamos en 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 7. ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley?
Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras está trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? Sigue conmigo en el versículo 10. ¿O lo dice más bien por nosotros? Y contesta Pablo, por supuesto que lo dice por nosotros. Porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si tú estás sembrando la tierra, sabes que estás llevando mucho tiempo. Te alejas de tu familia por un momento, empiezas a trabajar en la tierra, empiezas a labrar, empiezas a sembrar y vas a cosechar y debes de hacerlo con la esperanza de participar de esa cosecha. Todo trabajo se hace con la esperanza de recibir un beneficio. Y no solamente es el beneficio de ver crecer la planta, sino de vender la cosecha y poder disfrutar del beneficio económico que justamente Dios lo ha dado. Por eso Pablo hace esta referencia: ¿qué soldado presta su servicio y él se paga su propio salario? Eso es ilógico. Presta su servicio. ¿Qué médico, por más vocación que tenga, puede hacer las cosas gratuitamente? Ninguno. ¿Por qué? Porque requiere la compensación económica para poder seguir actualizándose y comprar también de esa manera el equipo que es necesario para dar un mejor servicio. Por eso dice Pablo, quien ara la tierra y quien siega debe hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Y fíjate lo que dice Pablo en el versículo 11. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho que sembremos algo material? Claro que cuando Pablo está hablando en Gálatas capítulo 6, versículo 6, está hablando y haciendo referencia al beneficio de la liberación de la preocupación del maestro. Está hablando acerca del apoyo económico que el maestro debe de tener. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 7 al 8, Pablo está hablando con los corintios y les dice, ¿es que acaso cometí un error al predicarles el evangelio gratuitamente? Es que me equivoqué con ustedes porque Pablo, cuando estaba en Corintio, trabajó haciendo tiendas para no serle gravoso a los corintios. Muchas personas pueden decir entonces, ya ves, el pastor o el maestro debe de trabajar. Pero Pablo en el versículo 8 dice, despojé a otras iglesias para que ustedes recibieran la palabra. Esta palabra es muy interesante porque Pablo usa la palabra despojé a otras iglesias. Está diciendo Pablo, no les correspondía, Corintios, a otras iglesias sostenerme, por lo tanto los despojé. Otras iglesias que no estaban recibiendo la instrucción tuvieron que invertir en mi ministerio para poder predicarles a ustedes. En cierta manera, Pablo los está llevando a los corintios a que recapaciten y vean. No les correspondía. Era a ustedes a quienes correspondía poder llevar la carga económica mía. Todo aquel que es instruido en la palabra debe de compartir todo lo bueno con aquel que le instruye, con aquel que está recibiendo esa instrucción. Pablo está hablando con los corintios y les dice, es que la principal responsabilidad era de ustedes. Y no a manera de reclamo, sino que Pablo, si tú sigues leyendo esta parte de la Biblia, Pablo les está diciendo, no es como que les estuviera dando órdenes, simplemente quiero que se despierten y se den cuenta de lo que es hermoso el contribuir y el dar. Es importante el mirar esto, porque tú puedes decir, es que ¿quién manda? El Señor manda. El versículo 14, porque el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Esto es algo interesante. Filipenses capítulo 4 del versículo 10 al 19. Ve conmigo a la palabra o anota las citas porque es importante que nosotros chequemos que esto está en la palabra del Señor. Pablo les escribe a los filipenses y en el último capítulo de la carta, del versículo 10 en adelante, Pablo les habla acerca de la ofrenda que le acaban de enviar. Pablo dice, me da mucho gusto y me alegra bastante que volvieron a interesarse en mí. Pablo dice, me da una alegría enorme que ustedes se volvieron a acordar de mí. Porque nadie, dice Pablo, cuando yo empecé este viaje, nadie se acordó de mí. Solamente ustedes. No por necesidad, dice Pablo.
No porque tenga necesidad en este momento. Tienes que leer este pasaje porque Pablo viene hablando en este lenguaje y dice, no porque esté necesitado, porque he aprendido a vivir en la abundancia y también en la escasez, a tener comida y también a pasar hambres. Pablo dice, no los estoy haciendo sentir mal, pero les estoy expresando la alegría de que ustedes que están recibiendo la palabra se han acordado de mí. Quiero recordarles, Filipenses, dice Pablo, que ustedes fueron los únicos que participaron en mis ingresos económicos y que me ayudaron a solventar mis necesidades. A veces pensamos que la Biblia no toca el tema de la economía o que no habla acerca del dinero. A veces pensamos que un maestro solamente va a vivir por los halagos y por el crecimiento personal que tú tienes. Oh, qué bien, yo crecí mucho con tu palabra. Y creemos que el pastor o que el maestro está deseoso de reconocimiento. ¿Sabes? Nosotros como verdaderos maestros de la palabra de Dios, no estamos buscando reconocimiento. Pero no con eso se suplen las necesidades económicas o físicas que cada maestro pueda tener. Si tú eres parte de una congregación, hay alguien que ha dejado quizá una profesión o ha dejado otras cosas por hacer para enfocarse en tu crecimiento. Por eso Pablo está mirando esto. Primera de Timoteo, anota la cita, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17 al 18. Pablo dice, le escribe a Timoteo y hablando de la ordenanza de los ancianos, le dice, a aquellos que enseñan son dignos de doble honor. Son dignos de doble honorario, son dignos de doble salario. Aquellos que están siendo, aquellos ancianos que instruyen en la palabra y que están mostrando la palabra de Dios, a ellos no los desatiendas. Dentro de la administración que hay de la iglesia, procura que tengan un salario digno. Ahora, claro que ha habido excesos. Cuando en una iglesia el pastor es quien administra las finanzas, va a haber muchos excesos. Lo más saludable es que haya alguien, que haya un equipo de ancianos, como lo veíamos en Hechos capítulo 6, que haya un equipo de ancianos que establezcan un salario digno para el que está enseñando la palabra de Dios. Y cuando la Biblia habla de un salario digno, habla que no se preocupe por la comida, que no se preocupe por el vestido y que no se preocupe por las deudas. Que pueda solventar todo lo que él tiene. En este caso, en nuestro hecho contemporáneo sería pagar los servicios, vivir tranquilamente, quizá no cómodamente, pero tranquilamente, sin deudas. Que el pastor o el maestro no esté preocupado el fin de semana pensando, estoy compartiendo la palabra de Dios, pero ¿qué van a comer mis hijos? ¿Se podrá predicar la palabra de Dios con el estómago vacío o viendo las caras de los hijos que tienen hambre? No, no se puede. Ese no es el plan de Dios. Tenemos que ser conscientes lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña que la bendición de Dios no acarrea tristeza con ella. Si tu pastor o quien te está instruyendo en la palabra de Dios tiene necesidades económicas y tú las puedes suplir y no lo haces, estamos fallando en la dinámica de Dios. Somos un cuerpo, somos un pueblo. Lucas capítulo 10 del versículo 7, el Señor Jesús está enviando a los apóstoles y les está diciendo de qué manera van a solventar las necesidades. Y el Señor les dice, cuando lleguen a un pueblo y los reciban, quédense en la casa donde les dan comida, porque el trabajador es digno de su salario. Estás compartiendo la palabra. Y si te das cuenta en este pasaje en Lucas 10, el Señor les dice, no lleven capa, no lleven espada, no lleven nada. Quiero que se den cuenta que cuando ustedes comparten la palabra, entonces también recibirán el beneficio económico de ellos. Así es. En el siglo XIII, un hombre inventó la historia de que Jesús era pobre y encumbró la pobreza como una virtud muy grande y loable. Sin embargo, la Biblia no habla de la pobreza como una virtud. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que dependen del Señor para conocer y que reconocen su pobreza. En un momento más vamos a hablar de esto. Pero Jesús no era una persona extremadamente pobre, era un maestro que enseñaba el camino, que nos muestra. Él es el Evangelio y nos muestra el camino. Él es el camino.
Él es el Evangelio. Nos enseñó el reino de Dios. Pero Jesús no era una persona que vivía en una pobreza extrema. Dentro de su grupo había un tesorero que administraba las finanzas. Y si sigues leyendo Lucas capítulo 7, te vas a dar cuenta que dentro del grupo de personas que contribuían a las necesidades económicas de Jesús, había 7 mujeres y la Biblia los menciona. Una de ellas era la esposa del administrador de Herodes. Eran hombres y mujeres ricos que contribuían en el ministerio de Jesús. Por eso Jesús les dice a los discípulos, cuando vayan y prediquen, y alguien los bendice, recíbanlo con gozo, porque el trabajador es digno de su salario. La labor del maestro de la palabra de Dios, la labor del pastor, es enseñarte la palabra y guiarte en el Evangelio. La labor como alumno es liberar al maestro de la preocupación económica. Cuando llegamos a este entendimiento, claro que va a haber riesgos. Y voy a tocar 2 o 3 peligros que pueden existir. Puede haber 2 peligros muy latentes cuando el pastor o el maestro está recibiendo la contribución económica y su vida ya está tranquila, que esa es la meta en la palabra de Dios, que quien instruya la palabra puede estar tranquilo y libre de preocupaciones económicas. Hay 2 riesgos o 2 excesos que pueden suceder. El primero es que el pastor o el maestro empiece a exigir un salario y lastime a la congregación. Recuerda muy bien, Pablo no lo está hablando como una obligación, pero sí lo está hablando como un fruto de alguien que está recibiendo la palabra. Pero puede caer el riesgo en el cual el pastor o el maestro empiece a exigir y a lastimar a la congregación. Muchas veces es porque puede ser que estás en una congregación que está solvente económicamente, pero no tienen el corazón para bendecir al pastor. Lo segundo es que al verse relajado y libre de obligación el pastor y saber que tiene un salario seguro, puede cometer el error de delegar su responsabilidad de enseñar a otros. Empieza a descansar en aquellas personas que no están capacitadas ni preparadas para enseñar la palabra de Dios, pero como él tiene un salario seguro, entonces deja que otras personas lo hagan. Cabe mencionar que el púlpito no es una pasarela para la congregación. Es el lugar desde donde el pastor debe enseñar e instruir en la palabra a la congregación. Mi principal responsabilidad cuando yo voy a la Biblia como pastor, mi principal responsabilidad es instruir al pueblo de Dios a través de la palabra. Yo no puedo delegar esa responsabilidad a otros. Yo no puedo descansar en otros. Hay congregaciones en las cuales el pastor considera que el darle un lugar a la gente es participar, que ellos prediquen, que ellos enseñen y él hacerse por un lado. Mi responsabilidad, como decíamos al principio, como maestro de la palabra y como pastor, es liberar de la ignorancia al pueblo. Esto es como si un enfermo llega al hospital y el médico le dijera, bueno, tú dime cuál es la solución. De la misma manera, pastores, la gente llega a la iglesia para ser alimentada de la palabra, no para que tú lo pongas a predicar. Esos son los 2 excesos de parte del pastor. ¿Cuáles son los excesos de parte de la congregación cuando empiezan a dar un salario o a contribuir en la carga económica del pastor? El primero es que los ancianos, los líderes de la iglesia, se sientan jefes del pastor. Recuerda muy bien que el pastor no es un empleado tuyo. Ha sido alguien llamado por Dios y nombrado por Dios para alimentar a la congregación. Estás ayudando con la carga económica, pero no eres el dueño, el jefe o el administrador de él. La segunda carga o el segundo exceso que se puede cometer es que la iglesia, los consejeros, los ancianos o los líderes quieran controlar las finanzas personales del pastor. Como yo estoy contribuyendo, quiero, pastor, que usted compre esto. No es tu empleado. Al momento que tú otorgas algo, que tú regalas algo, no tienes potestad sobre ello. Es un acto de gracia. El pastor debe de administrar fielmente esas finanzas. Y el tercer exceso al cual nos podemos enfrentar es querer manipular la enseñanza del pastor. Tampoco es tu jurisdicción. Estamos contribuyendo y estamos confiando
Así como tú confías en la enseñanza del maestro o del pastor, el pastor también va a confiar en que la iglesia o tú a manera personal vas a contribuir de la mejor manera posible. ¿Cuál es la forma correcta de dar entonces? Esto es lo que Pablo habla en el versículo 7 y versículo 8. Esto es importante. Gálatas 6, versículo 7, Pablo dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Si uno piensa, ¿cómo podemos mezclar lo espiritual con lo material? Así, de esta forma. Pablo dice, tú siembras económicamente, pero tiene que ver con tu actitud. Volvemos a la primera palabra que estábamos estudiando. La palabra koinonía, lo hacemos compartiendo con gozo, con alegría. No por obligación, no algo forzado, pero sí tenemos que estar conscientes que un apoyo económico es un sacrificio, es una ofrenda delante de Dios. En Lucas capítulo 6, versículo 38, ¿cuál es la forma correcta de dar? En Lucas capítulo 6, versículo 38, el Señor Jesucristo nos dice, den y se les dará. ¿Y cómo se les va a dar? Se les va a dar en una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Esto es maravilloso, como el Señor dice, es una palabra llena, una medida llena. Es decir, tienes en el regazo algo. Y luego después será apretada. O sea, el Señor no se limita cuando da, empieza a mover. Dice también sacudida, empieza a sacudir y el Señor en ese costal que se estaba llenando empieza a echar más y vuelve a sacudir, y se vuelve a echar más y se vuelve a echar más y desbordante. Cuando tú das, tienes que darlo de esa manera porque de esa manera vas a recibir. Esto, lo más importante que estamos estudiando, Jesús dice, porque como ustedes midan a otros, así se les medirá a ustedes. De la manera en la cual tú mides a otros, así se te va a medir a ti. En la medida que tú dices, bueno, pues es que yo pienso que esta persona se merece tanto. De esa misma forma se te va a medir a ti. El hermano Meyers usa una ilustración y dice, en una ocasión yo estaba predicando y pedí una cuchara y pedí una pala. Y dice el pastor Meyers, y le dije a alguien, cuando tú siembras, ¿qué vas a usar? ¿La cuchara o la pala? Y alguien dijo, pues a mí me gustaría la pala. Ok, si tú siembras con la pala, vas a cosechar la medida de pala. Si tú siembras con una cuchara, vas a cosechar la medida de una cuchara. Jesús está diciendo, de la forma en la que tú mides la bendición que vas a dar, es la forma en la que lo vas a recibir. Esto no quiere decir, y sí cabe mencionar esto, que alguien te va a asegurar que si tú das $10, vas a recibir $1,000. Que si tú das $1, vas a recibir 100. No. Esto tiene que ver en un acto de fe. Sembramos, pero sí Jesús te está diciendo que cuando tú das, vas a recibir de esa misma manera. ¿Cuál es la actitud de tu corazón cuando das? Ya entiendes que puedes contribuir y puedes compartir de todo lo bueno económicamente con quien te está instruyendo la palabra, pero con la esperanza que vas a cosechar de una manera asombrosa. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 12, Pablo dice, háganlo de buena voluntad, porque cuando damos de buena voluntad, recibiremos o será bien recibido lo que estamos dando, porque cada quien lo da según lo que tiene. Nadie te puede imponer entonces una cuota obligatoria. Tiene que ser, dice Pablo, de buena voluntad y según lo que tienes. Aquí ya estamos entrando en algo que es sumamente importante, necesario e interesante. Tú no puedes dar lo que no tienes. Vas a dar lo que tienes. Y aquí Pablo no nos está diciendo, tienes que compartir de lo que no tienes. Pablo está diciendo, comparte de todo lo bueno que tienes en la medida que tú puedas hacerlo. Pero es importante también mencionar y recordar lo que dice Jesús en Lucas 6. Damos, y dar implica cierto sacrificio. Damos hasta que duele, no cuando hiere.
pero sí duele. O sea, tienes que estar consciente que vas a dar algo, no de lo que te sobra, sino lo que se vuelve una ofrenda, es lo que tú dices, esto lo voy a destinar. Segunda de Corintios, capítulo 9, del versículo 6 al 8, dice Pablo, porque el que siembra generosamente, cosechará generosamente. Y el que siembra escasamente, cosechará escasamente. Cada uno dé, dice Pablo, como propuso en su corazón, lo que tú decidas dar. Y cuando lo des, no lo des de mala gana, porque Dios ama al dador alegre. ¡Qué maravilloso es esto! No dice Dios bendice al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Pablo está diciendo el que da con alegría es porque está consciente de cuánto Dios le ama también. Y Dios ama esa ofrenda cuando se da con alegría. Timothy Keller dice, no podemos ser consumidores espirituales. No podemos ser alguien que solamente consume de la iglesia, sino el ser parte de la iglesia es porque estoy contribuyendo. Tengo a alguien que me instruye en la palabra y yo aligero su carga y lo hago con gusto y con alegría. No me están imponiendo, yo lo estoy decidiendo. Llevamos las cargas unos de los otros. Yo como pastor llevo la carga espiritual y llevo la carga de tu formación. Y tú como miembro, como parte, como alumno, llevas la carga económica de lo que yo puedo hacer. Hay muchos pastores que tienen dos profesiones. Hay otros pastores que estamos de tiempo completo, estudiando, enseñando en la palabra y confiando en lo que Dios va a dar a través de la congregación. En el versículo 12, Pablo dice, del capítulo 9 de 2 de Corintios, Pablo dice, porque esta contribución económica sube como una ofrenda delante de Dios, porque suple las necesidades físicas de los santos, y esto se convierte en una abundante acción de gracias. ¡Wow! El Señor lo hace. Y transformas la preocupación del pastor y del que te está instruyendo en la palabra. Transformas esa preocupación en un gracias Señor, bendice a tal persona. Esa es la dinámica que hay. En una acción de gracias. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 2 dice, Pablo nos enseña y dice, cada uno conforme ha sido prosperado, aparte y de lo que pueda dar. Lucas capítulo 12, del 14 al 21, si vas conmigo, Jesús empieza a hablar acerca de la avaricia. Jesús empieza a decir, escuchen muy bien, el bien o lo que tienen las personas, el valor de las personas, no depende de los bienes materiales que ellos tengan. Y luego cuenta una parábola de un hombre que tuvo una cosecha abundante. Todas sus hectáreas dieron. Todo lo que él sembró, cosechó, fue multiplicado. Fue y recibió el pago y era tanto lo que había recibido, que el hombre dijo, ¿qué puedo hacer con tanto dinero? Bueno, ya sé qué voy a hacer con tantos recursos. Voy a hacer más grandes mis graneros y voy a decirle a mi alma, alma, gózate, alégrate, regocíjate, porque tenemos bienes para muchos años. Ya llegamos a la meta. Ya no hay nada de qué preocuparse. Tengo muchos bienes materiales. Pero escuchó una voz que le dijo, necio, esta noche vienen a recoger tu alma. Hoy vienen por tu alma. Y todo eso, ¿dónde se va a quedar? Y Jesús dice, y cuando Jesús dice algo hay que escucharlo. Esto es lo que sucede con todos aquellos que se hacen ricos aquí en la tierra, pero no son ricos para con Dios. La dinámica del dar, la dinámica del ayudar a otros, nos ayuda a liberarnos de la avaricia. Porque en un momento pueden suceder muchas cosas. Y las riquezas que tú tienes, escucha bien, los bienes materiales que tú tienes, te son dados y los has adquirido para bendecir a otros. La pobreza es una virtud
que admiramos e imponemos a otros, pero de la cual nosotros no queremos imitar. Es que yo no tengo los recursos. Pablo habla en 2 Corintios capítulo 8. Pablo dice, quiero que recuerden a los hermanos de Macedonia, que en su extrema pobreza abundaron en riqueza y en generosidad, y nos rogaron que los dejáramos participar de esta labor de dar. Dice Pablo, y ellos mantuvieron nuestro ministerio cuando estuvimos entre ustedes, Corintios. Por eso la Biblia habla de contribuir con lo que puedes. Nos tocó servir en una hermosa congregación hace algunos años atrás. En una congregación donde la mayoría de las personas eran humildes, y humildes en los dos sentidos. Humildes económicamente porque no tenían salarios muy fuertes, y humildes también para con Dios. No había iglesia, o no había templo, no había edificio. No había casa donde viviéramos nosotros, mi familia y yo. Y entonces, ¿qué hicimos? Clamar al Señor. Por la siembra de alguien en nuestro ministerio, pudimos solventarnos todo un año pagando renta, sin ser gravosos a la congregación. Pero al mismo tiempo estuvimos enseñándole a la congregación a dar. Éramos pocos, y quizá todos tenían poco dinero. Pero cuando todos empezamos a ser fieles con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, cuando todos empezamos a contribuir lo que teníamos, el Señor se encargó de hacer todo lo demás. Cuando leo en Pablo, en los Corintios, a los macedonios, recuerdo mucho esta fiel congregación. En 3 años pudimos tener un templo precioso y las bendiciones empezaron a llegar en todos los aspectos. Hoy es una congregación muy firme, con una economía muy estable, y pudiera decir que es uno de los templos más bonitos que hay en esa ciudad. ¿Por qué? Porque cuando tú te decides a ser fiel, empiezas a dar lo que tienes. El problema es cuando retenemos las cosas. Y cuando tu pastor está sufriendo, porque no puede pagar sus deudas, porque no puede pagar los servicios, pero tiene su corazón pensando en servirte a ti. ¿Y qué si el pastor entonces empieza a tener una vida más holgada económicamente? Gloria a Dios por ello. Deja que Dios juzgue si él es avaro o no lo es. Pero déjaselo a Dios. Tú haz tu parte. Recuerdo que en una ocasión en esa congregación, cuando empezamos a construir el templo, llegamos a las 5 de la mañana, todos los hombres, a hacer de albañiles. Cuando yo llegué y empecé a trabajar, se acercan a mí los caballeros, los hombres de la congregación, y me dicen, pastor, déjenos a nosotros hacer esto. Por favor, usted vaya, hermano, y prepare la palabra. Usted ore y busque la dirección de parte de Dios para nosotros. Usted haga su parte y nosotros la nuestra. Entendí que Dios ya estaba obrando. ¿Cuántas veces tu pastor puede estar compartiendo una palabra llena de la unción de Dios con una interpretación bíblica que está siendo saludable para ti, pero preocupado porque no puede pagar los servicios? Entonces, en esta parábola, Jesús está cambiando el enfoque. Si para ti la pobreza es una virtud, no esperes verla en otros ni se lo impongas a otros. Tú aplícala para ti. Eso es lo que hace Jesús. Jesús nos está diciendo, si para ti la pobreza es algo muy bueno, bueno, entonces tú vuélvete pobre y enriquece a otros. Pero si consideras que el Señor te ha bendecido tanto, ¿cuál fue el problema de este hombre? El problema de este hombre fue que todo fue pensar en él. Yo voy a disfrutar. Y jamás pensó, ¿cómo puedo ayudar a otros? Si alguien, cuando tú vas a la palabra en 2 Corintios 8, Pablo dice, si nosotros estamos sembrando en lo espiritual en ustedes, es mucho que cosechemos en lo material, en lo económico. ¿Te has preguntado alguna vez cómo está la situación económica o material de la persona que te está instruyendo en la palabra? Eso sería algo bueno para reflexionar. Termino con esto en el versículo 9 y 10. Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayamos, cosecharemos.
El dar un apoyo económico a quien te está instruyendo en la palabra de Dios es un sacrificio. Es algo que duele, pero no hiere. Es algo que duele, es algo que tú dices, me iba a comer tal cosa, iba a comprar tal, pero voy a bendecir a esta persona. Puede ser el milagro para alguien que está contribuyendo en tu crecimiento espiritual. Así que por lo tanto, dice Pablo, siempre que tengamos oportunidad, Pablo está diciendo, si tú vas a contribuir en el que te esté enseñando en la palabra, hazlo de manera periódica y constante. Siempre que tengas oportunidad. 1 Corintios 16:2, Pablo dice, el primer día de la semana aparta algo de la manera en la cual tú has sido prosperado. Hay personas que pueden tener un salario extraordinario. Pueden tener un salario muy bueno. Esa va a ser la medida en la cual va a contribuir. Y hay personas que tienen un salario quizá muy justo o que al cual se tienen que ajustar, pero también puedes contribuir. No por obligación ni con tristeza. Si tú eres parte de la congregación, te invito a que seas fiel a Dios también en esta parte. E iniciemos. Hazlo con libertad, con alegría. Pero tampoco esperes a sentir hacerlo. Nunca lo vas a sentir. Cuando se trata de dar, nunca vamos a sentir que ya lo debo de empezar a hacer. Es tu decisión. Y cuando lo haces, empiezas a madurar espiritualmente en el crecimiento de Dios. Pablo nos enseña esto y es parte de la Biblia. Entonces por eso lo enseñamos también nosotros. Si tú siembras espiritualmente, vas a cosechar. Si tú das esta siembra físicamente, vas a cosechar vida eterna. Pero si lo haces con una actitud de obligación, pues va a haber destrucción. Puedes hacerlo. Inicia ya. Soy el pastor Benjamín Esquer y es un placer estar contigo. Dios te bendiga y te guarde siempre.